Dios te bendiga. Bienvenidos todos ustedes a este espacio tan importante. Vamos a estar hoy estudiando la palabra del Señor, levantando nuestra oración, nuestra adoración a Dios, dándole gracias por todas sus misericordias, por todas sus bendiciones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestro espíritu para que el Señor ministre nuestra vida. Esa palabra de revelación, esa unción del Espíritu Santo. Tiempo fundamental que vamos a tener en la presencia del Señor, y por eso requerimos que sea el Espíritu Santo el que nos dé revelación de su palabra, que podamos contar con su presencia y con su bendición. Así que quiero invitarte para que iniciemos este tiempo tan especial, precisamente orando y poniendo en las manos del Señor este espacio. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos darte gracias por todas tus bendiciones, por tu protección, por tu provisión, por fortalecer nuestra vida, por afirmarnos en tu palabra. Amado Espíritu Santo, te pedimos que seas obrando de una manera especial durante este tiempo. Danos revelación de tu palabra, danos enseñanza, instrucción a través de tu palabra. Hoy en tus manos, amado Dios, encomendamos este tiempo. Venimos delante de ti, Señor, necesitados de tu presencia, necesitados de ser ministrados por tu Espíritu Santo, necesitados de tu palabra, esa palabra poderosa que renueva, transforma nuestra fe y nuestra esperanza, esa palabra de revelación que transforma nuestra manera de pensar. Hoy abrimos nuestro corazón y nuestro ser a tu presencia. Establece en nosotros tu palabra, establece en nosotros tu diseño, en el nombre de Jesucristo. Gracias, amado Jesús, por tu preciosa sangre, poderosa sangre que nos limpia, poderosa sangre que nos lava. Declaro en esta mañana, hay poder en la sangre del Cordero. En el nombre poderoso de Jesucristo, nos declaramos, Señor, lavados por la sangre de Jesús. Nos declaramos, Señor, bajo la unción del Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Llénanos de ti, Señor. Danos más de tu presencia, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, obra en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Dios mío, que seas tú gobernando este tiempo y que seas ministrando, Señor amado, nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti todo honor y toda gloria. Gracias, Dios, por bendecir nuestra familia, por bendecir nuestra casa, por llenar nuestra casa de tu presencia. Hoy declaramos tu gobierno y tu presencia sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Declaramos nuestro corazón abierto y dispuesto a tu palabra, nuestros oídos abiertos y sensibles a la instrucción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme a enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán importante es renovarnos en Dios. Qué importante es renovar nuestras fuerzas, renovar nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Y recordaba por un momento el tiempo en el que Israel caminó por el desierto hacia la tierra prometida. Por supuesto que hubo tiempos difíciles, tiempos complicados, pero siempre tuvieron también esos espacios para descansar. Por ejemplo, llegaron a un oasis, a un lugar llamado Refidim, donde había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Allí ellos descansaron, tomaron nuevas fuerzas, se renovaron para seguir con su camino. Y creo que nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, es exactamente igual. Mientras estamos aquí en la tierra, vamos a enfrentar obstáculos, dificultades, oposición por parte del reino de las tinieblas, etc. Pero en el Señor debemos siempre renovarnos, fortalecernos. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, y por eso necesitamos esa continua renovación, pues la Biblia también nos enseña que el enemigo busca agotar al cristiano, fatigar al cristiano, hacer que renuncie o abandone su fe o su lucha en el Señor. Precisamente por eso el título del tema de hoy,
cuidado con el agotamiento. Es necesario tener discernimiento cuando el enemigo nos quiere desanimar, nos quiere desalentar, nos quiere fatigar o hacer que nosotros caigamos en agotamiento. Entonces vamos a mirar hoy la escritura y vamos a acompañar a David, al rey David, en un momento de su vida cuando llegó el agotamiento, cuando él mismo estuvo en peligro de muerte a causa del cansancio. Pero entonces vamos a desarrollar 4 puntos esta mañana, y el primer punto dice: no podemos ignorar o ser negligentes, ser indiferentes. No podemos ignorar los planes del enemigo. No podemos ignorar los planes del enemigo. Vamos por favor a leer en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 21, versículo número 15. Vamos por favor, segundo libro, es aquí segundo libro del profeta Samuel, capítulo 21, versículo 15, donde dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Es muy importante que tengamos en cuenta aquí el enemigo de Israel. ¿Quién es el que viene contra Israel? Nos dice el versículo 15 que los filisteos vinieron a hacer guerra contra Israel. Los filisteos. Entonces debemos considerar varios aspectos importantes de este pueblo enemigo de Israel. En primer lugar, debemos destacar que ellos eran guerreros, era una nación guerrera, era una nación belicosa, era una nación donde su ejército era adiestrado para la batalla, y este pueblo en varias ocasiones vino contra Israel. En otras ocasiones se levantó y sometió a Israel. Israel lamentablemente caía bajo la opresión filistea debido a su pecado. Pero esos son los filisteos. Los filisteos también tenían gran conocimiento en el hierro. Ellos tenían mucho conocimiento de la metalurgia y específicamente del hierro, y eso les permitió tener un poderío militar, pues fabricaban gran cantidad de armas. Así que su ejército en cuanto a armas estaba muy bien equipado. Además, este pueblo era un pueblo idólatra. Ellos adoraban a varios dioses, entre ellos adoraban a Baal, adoraban a Sera o Astarte, pero además este pueblo idólatra adoraba también a Dagón. Su principal dios era Dagón. Este ídolo lo representaban ellos a través de una figura mitad hombre, mitad pez. Eso nos recuerda que los filisteos también tenían gran conocimiento en la navegación. Al ser un pueblo costero, pues también vivían mucho de la pesca. Entonces, para ellos ese era su dios principal, Dagón. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el pueblo filisteo estaba bien equipado para venir contra Israel, y además deseaban establecer a su Dios sobre el Dios de Israel. Los filisteos venían entonces continuamente a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Y en aquel momento en que David está reinando, pues no era la excepción. Ellos vinieron contra el pueblo de Israel. No podemos nosotros ignorar que continuamente el enemigo está maquinando contra nosotros. Utiliza diferentes armas, estrategias, personas, momentos, circunstancias, dardos para atacar al pueblo de Dios. Es importante que seamos conscientes de eso. Si bien es cierto que el enemigo no está detrás de todo lo que pasa, tampoco podemos irnos al otro extremo de pensar que no hace nada contra nosotros.
Desde el momento en que nos convertimos en hijos de Dios, hay una oposición demoníaca. Pero el Cristo de la gloria que habita en nosotros es mayor. Por eso dice la Escritura que en Él somos más que vencedores. Muy bien, vamos a considerar ahora el segundo punto de este estudio. Es muy importante cuida y preserva. Debemos tener cuidado y preservar, valorar, preserva tu fortaleza en Dios. Es muy importante que nosotros cuidemos esa fortaleza y esa firmeza en el Señor. Vamos a leer por favor segundo libro de Samuel, capítulo 21, el versículo 15, pero ahora quiero destacar la frase final de ese versículo, donde dice, y David se cansó. Estamos hablando no solamente del rey de Israel, ese gran adorador, ese hombre de Dios, sino que aquí estamos hablando también del soldado, del guerrero, del hombre de batalla, de aquel que había derribado al gigante Goliat, de aquel que había llevado a Israel a un crecimiento en sus fronteras debido a ese respaldo de Dios en las batallas. Pero aquí nos dice la Biblia que David se cansó, David se agotó, como acabamos de leer. Ahora, él estaba batallando, él estaba yendo contra el enemigo, él está caminando en la voluntad del Señor de resistir al enemigo. Pero en este caso la Biblia nos dice que él se cansó. Ahora, la palabra cansado, ¿cierto?, que estamos leyendo allí, es una palabra que se traduce del término hebreo uf. Simplemente esa es la palabra, uf. Y esta palabra significa desmayar. Significa entonces, la palabra hebrea que se utiliza allí en el segundo libro de Samuel 21:15 es la palabra uf, que significa o se traduce en la Reina Valera cansado, y en otros textos se traduce desmayar, ¿verdad? Ha desmayado él. Entonces nos habla de perder el aliento, de perder la fuerza, de perder el ánimo. En esa condición estaba David. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se cansó David? Creo que vale la pena destacar la manera en que empieza el versículo 15. Allí dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Volvieron a hacer la guerra. Nosotros utilizamos la palabra volvieron cuando previamente han estado. ¿Sí? Cuando nosotros decimos volvieron los carros, es porque antes habían estado los vehículos allí. Volvieron los filisteos, es porque ya habían estado previamente batallando contra Israel. Y esa es una de las cosas que nosotros no debemos olvidar. El enemigo ataca una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuál es su objetivo detrás de esos continuos ataques? Generar un desgaste, generar un agotamiento, porque cuando la persona está agotada, cuando la persona está cansada, fatigada, entonces la persona quiere renunciar, la persona ya no quiere seguir luchando, o la persona sencillamente se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. Es por eso que la fortaleza espiritual debemos nosotros cuidarla y preservarla. Siempre estar como evaluando, ¿cómo estoy espiritualmente? ¿Estoy desanimado? ¿Estoy desalentado? ¿Estoy fatigado? ¿Estoy vulnerable? Entonces voy a ir a la presencia del Todopoderoso, voy a ir a la presencia de Dios, voy a renovar las fuerzas porque necesito presencia de Dios en mí, fortaleza de Dios en mí. Entonces dice aquí que los filisteos volvieron y siguieron allí en aquella batalla hasta que llegó el momento cuando David se cansó, nos dice la Escritura. Y entrar en un estado de cansancio, de agotamiento o de fatiga nos vuelve vulnerables. Y quiero que por favor leamos varios ejemplos que la palabra de Dios nos muestra. Varios ejemplos. Vamos a ver el caso de Esaú. Esaú se cansó. Leamos por favor Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 29. Nos dice
Génesis 25:29 de la siguiente manera. Génesis 25:29 dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado le dijo: dame a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Y Saúl dijo: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y ese día Esaú menospreció la primogenitura, cambiándola por un plato de lentejas. Pero es muy importante que veamos que Esaú estaba cansado. Lo que nos enseña al Esaú vender la primogenitura, pues estaba vendiendo sus derechos a ser el líder de la familia y por lo tanto aquel que presentaba los sacrificios al Señor. También en este caso él está vendiendo su derecho a recibir el doble de la herencia de sus hermanos como primogénito. Entonces él estaba vendiendo, digamos, que sus derechos sacerdotales, sus derechos que el Señor Dios había establecido para él, pero lo cambió por un plato de lentejas. Él menospreció aquella primogenitura y la Biblia dice que después con lágrimas quería recuperarla, pero todo radicó en que él estaba cansado. Entonces el cansancio hace que perdamos el discernimiento. El agotamiento hace que nosotros no logremos percibir cómo el enemigo está intentando dañarnos o llevarnos a tomar malas decisiones. Porque esta fue una decisión de Esaú. El cansancio nos lleva a tomar malas decisiones porque perdemos el horizonte espiritual, perdemos el discernimiento, la capacidad de poder ver las cosas de la manera correcta. Y eso es muchas veces lo que el enemigo quiere, traer agotamiento, cansancio. ¿Cuántas veces una persona agotada, cansada, toma la decisión de renunciar? No quiere saber más nada, sino que renuncia a todo y está perdiendo grandes bendiciones del Señor. Es muy importante cuando vamos a tomar decisiones claves en nuestra vida, estar tranquilos, calmados, fuertes en el Señor para tomar decisiones correctas. Muy bien, vamos a ver ahora un segundo ejemplo. El ejemplo de Moisés. ¿Sabían ustedes que Moisés también se cansó? Llegó un momento en la vida en que Moisés estuvo cansado. Vamos a ver cuándo fue eso. En el libro de Éxodo, vamos a leer Éxodo capítulo 17, los versículos 11 y 12. Vamos por favor al libro de Éxodo. Y aquí, en este capítulo 17, la Biblia nos narra la batalla de Israel contra Amalek. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo de Amalek vino a hacerle batalla a Israel cuando estaban por el desierto. Entonces la Biblia nos dice que Moisés delegó a Josué y le dijo: toma hombres valientes y sal al valle para enfrentar al ejército de Amalek. Yo iré a la montaña a orar. Entonces nos dice Éxodo 17, 11, versículo número 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Aquí aparece el agotamiento. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol y Amalek fue derrotado. Entonces, ¿por qué el enemigo procura cansarnos y agotarnos? Para que renunciemos a la oración. Moisés estaba orando allá en el monte y mientras sus manos estaban en altos, Israel prevalecía sobre su enemigo Amalek. Pero cuando Moisés se agotaba y bajaba las manos, entonces el enemigo prevalecía sobre el pueblo de Dios. Pero allí estaban Aarón y Hur, quienes le ayudaron a mantener sus manos alzadas y lograron la victoria al final. De manera que el enemigo procura traer agotamiento, cansancio, fatiga, para que dejemos de orar, para que abandonemos la oración. Muchas veces nos trae duda a la mente diciéndonos cosas como: Dios no te oye, Dios no te escucha, Dios no te va a atender, Dios no va a hacer ese milagro, Dios no te ama, etcétera, etcétera. Entonces podemos creer esas mentiras del enemigo y terminar renunciando a la oración, conformándonos con la oración que hacemos antes de tomar los alimentos tal vez.
pero es necesario renovar nuestras fuerzas en el Señor y volver a la oración, volver al clamor, volver a la intercesión. Si tú has desmayado en la oración, acércate a Jesucristo el Señor con un corazón humilde, sincero, y dile: Señor, las batallas han sido fuertes, me siento cansado, me siento desanimado, Señor, necesito fuerzas de ti. Y Dios te fortalecerá, y Dios derramará espíritu de gracia y de oración sobre ti, y te levantarás en el Señor para volver a orar, como lo hizo también Moisés. Moisés perseveró hasta alcanzar la victoria para la gloria de Dios. Pero hay otro ejemplo, una cita que quiero leer con ustedes, a través de la cual vemos que el Señor nos anima a no desanimarnos, a no caer en una fatiga. Hebreos capítulo 12, porque aquí también se nos habla del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero a diferencia de Esaú y de Moisés, el Señor Jesús no desmayó, el Señor Jesús no renunció. Vamos por favor a leer carta a los Hebreos, capítulo número 12. Carta a los Hebreos, vamos a leer, capítulo número 12. Versículo número 3, donde dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Esa palabra contradicción es hostilidad. Considerad a aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que cada vez que tú estás enfrentando una prueba, cada vez que tú estás enfrentando una crisis, una batalla, un momento duro en tu vida, recuerda a Jesucristo nuestro Señor. Recuerda que en el momento más difícil de su vida, el Señor se fue al huerto de Getsemaní. Fue allí a orar, se fue al monte de los olivos a clamar, y la Biblia dice que Él oró durante horas aquella noche. La Biblia habla de 3 tiempos de 1 hora, y el Señor oraba, y dice la carta a los Hebreos: con gran clamor y lágrimas clamó al que lo podía librar. Y el Señor Jesús oró con intensidad, dice la Biblia, en agonía, oraba con una fuerza, con una intensidad allí. Era una batalla, solamente Él clamando la misericordia a Dios, y el Padre Celestial tuvo misericordia, y la Biblia dice que envió un ángel para fortalecerlo. Dios envía del cielo poder para fortalecernos, para renovarnos, para ayudarnos. Hay ciertas etapas de nuestra vida que Dios no va a quitar, solamente hay que atravesarlas. Son parte del camino, son parte del proceso, pero con Jesucristo el Señor podemos atravesarlas. El enemigo va a querer que tú y yo renunciemos, o que abandonemos el llamado, que abandonemos el plan de Dios, que renunciemos a los propósitos, o que simplemente renunciemos a los anhelos y sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero son estrategias del diablo. No podemos, como estudiamos ya, no podemos ignorar los planes del enemigo. Es necesario fortalecernos en él, es necesario orar, es necesario hablar con el Señor, porque cuando tú oras, la presencia de Dios viene para ministrarte. Cuando tú lees la palabra, cuando tú estudias la palabra, entonces tu espíritu se alimenta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que viene de Dios. Entonces tu espíritu se hace fuerte a través de la oración, a través de la adoración, de la alabanza al Señor, a través del estudio de la palabra. Tu espíritu se hace fuerte, y entonces tu alma, tu mente, tus emociones terminan sometiéndose al fuerte espíritu que hay en ti, porque te has nutrido en la palabra, porque te has nutrido en la presencia del Señor. Y entonces Jesucristo tuvo que enfrentar aquella noche el momento más crítico de su vida, pero cuando el Señor se levantó, fue a buscar a sus discípulos, quienes entre otras cosas dormían. Los había dejado orando, pero ellos estaban durmiendo porque estaban cansados y tristes, dice la Biblia, y los despertó y les dijo: levantaos, vamos, se acerca el que me entrega. Ya el Señor iba renovado, fortalecido, convencido de la voluntad de Dios, renovado en sus fuerzas para enfrentar lo nuevo que había en su camino. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: renovarnos en el Señor, ir a la presencia y recibir su palabra y las fuerzas que solo vienen de Él.
De manera que tenemos que nosotros discernir las estrategias del enemigo y ver cómo en momentos de cansancio, en momentos de agotamiento, el enemigo viene para destruir, para dañar a los hijos de Dios. Pero vamos a considerar ahora entonces el tercer aspecto de este tema. En tercer lugar, vamos a ver que los gigantes procuran destruir a los hijos de Dios. Nosotros vemos esto desde la misma escritura, por ejemplo, cuando David se levantó contra el pueblo de Israel. Vamos a leer donde estábamos inicialmente, segundo libro de Samuel, capítulo número 21, el versículo número 16. Tengamos en cuenta que nos dice el versículo 15 del segundo libro de Samuel, 21:15, nos dice entonces que David estaba cansado. Pero es muy interesante ver que cuando David estaba cansado, se levantó un gigante. Vamos a leer por favor el verso 16. Dice: Isbi-Benob, así se llamaba aquel gigante. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David. Es interesante y vamos a reflexionar por favor aquí, porque estamos viendo cómo los gigantes se levantan contra David, contra el Hijo de Dios. Recordemos que cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, habían gigantes habitando aquella tierra. Y el Señor les dice: ustedes van a conquistar esa tierra porque esa es la tierra que yo les doy. Y aunque estaba ocupada por gigantes, Dios estaba con ellos para derribarlos y quitarlos de aquella tierra. Quiere decir que a veces los gigantes quieren adueñarse de lo que Dios ya ha destinado para nosotros. Y debemos levantarnos contra esos gigantes en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. La Biblia dice que en una ocasión el rey Saúl estaba con todo su ejército y había venido el ejército filisteo también, y de sus filas salía un soldado, un gigante filisteo, nos dice la Biblia. Y entonces salía y ofendía, escarnecía al ejército de Israel y les decía: envíen a uno de ustedes que se enfrente conmigo, y el que gane de los dos, ese será el ejército vencedor. Y la Biblia dice que Saúl no salía y que ninguno del ejército, porque todos tenían miedo. El miedo ata, el miedo nos impide avanzar. Entonces la Biblia dice que salió aquel joven lleno de fe y de confianza en el Señor. Y es muy interesante que cuando David enfrenta a aquel gigante, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay poder en el nombre del Señor. Y por eso vemos entonces que David pudo vencer. Pero ahora vemos a David enfrentándose a otro gigante. En este caso no se llama Goliat, se llama Isbi-Benob. Este gigante viene contra David, dice la escritura, y hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta de este gigante, porque es muy interesante. En primer lugar, se nos dice que traía una lanza de bronce, que dice la escritura que pesaba 300 siclos de bronce. Es muy interesante aquí tener en cuenta algo, y es que cuando aquí se utiliza la palabra bronce, ese término, aquí voy a escribirlo aquí, la palabra bronce que se utiliza allí, esa palabra traduce o hace referencia, por supuesto, al metal que estaba componiendo aquella inmensa lanza, el metal. Pero la palabra bronce viene también de un término hebreo que en la Biblia se traduce en otros textos como cadena
y también se traduce en otros pasajes como grillo o grillete. Está haciendo referencia a aquellas cadenas que se le ponían a los cautivos en las batallas. Estamos hablando de estos grilletes que se le ponía en los pies a los presos. Entonces lo que nos recuerda esto es que el enemigo busca impedir, atar, cautivar al Hijo de Dios para que no avance. De hecho, los filisteos estaban siempre tratando de reprimir a Israel, tratando de cautivar a Israel. Los filisteos representan a aquel que quiere impedir la expansión o crecimiento del pueblo de Dios, el engrandecimiento, la madurez, el crecimiento del Hijo de Dios. Los filisteos representan a ese enemigo que quieren atar, que quieren detener al pueblo del Señor. Hay un detalle muy importante en este versículo 16 cuando dice: y este gigante estaba ceñido con una espada nueva. Tenemos que resaltar eso porque la espada es una arma de guerra, es un arma con la cual el enemigo procura destruir al pueblo del Señor, pero aquí nos dice nueva. Eso nos recuerda que el enemigo siempre está creando estrategias nuevas. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando estuvo en el ayuno en el desierto, el tentador vino y la Biblia nos habla de 3 tentaciones que el diablo puso delante de Jesús. Pero la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo lo derrotó la tercera vez, dicen los evangelios que el diablo se fue y le dejó por un tiempo. Luego ya el enemigo empezó a utilizar a los escribas y a los fariseos para tentarle, porque así dice la Biblia. Ellos venían para tentar al Señor. Entonces ya el diablo no lo hizo personalmente como fue en el desierto, sino que aquí se valía de los escribas y fariseos y de los sacerdotes, seguramente. Lo que podemos ver y lo que quiero decir es que el enemigo utiliza diferentes armas, diferentes herramientas, diferentes escenarios, diferentes personas, y utiliza cosas nuevas para atacarnos. Eso lo vemos en este gigante cuando viene con una espada nueva, dice la Escritura. Pero quiero ahora destacar su nombre. Su nombre es Isbi-Benob. Este nombre de aquel gigante filisteo tiene un significado especial. Esta palabra, ese nombre, significa morador de los lugares altos. La palabra Isbi-Benob, el nombre Isbi-Benob significa morador de los lugares altos. Es por eso que este gigante representa el orgullo, representa la soberbia. Este gigante representa la autosuficiencia. ¿Ve? Cuando pensamos que somos los más grandes, cuando pensamos que solamente nosotros sabemos hacer las cosas y los demás no saben nada, cuando creemos que no necesitamos a los demás porque yo ya sé todo. Este gigante hace referencia a eso. Ahora bien, puede ser que David le estaba sucediendo eso, pues él ya había derrotado a un gigante. Ya había derrotado en otras ocasiones a los filisteos y tal vez él iba confiado y seguro: vamos a ganar de nuevo con facilidad, vamos a derrotar a los gigantes con facilidad, yo ya sé cómo hacer esto. ¿Cuántas veces nosotros caemos en ese error? ¿Cuántas veces nosotros, porque Dios nos ha permitido tener algunas victorias, pensamos entonces que ya no necesitamos orar, que ya no tenemos que pedirle a Dios, que somos nosotros los que sabemos cómo manejar los asuntos, porque no hay nadie como nosotros, y entonces nos llenamos de orgullo y de soberbia, y es cuando entonces nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. No podemos nosotros ser eso, porque el enemigo lo que busca a encontrar en nosotros es una semilla de orgullo. De hecho, la Biblia nos enseña que el diablo cayó del cielo, el querubín ungido
se convirtió en diablo y Satanás porque se halló en él soberbia. Él se llenó de soberbia y cayó. Y ese principio también lo usó para arrastrar la tercera parte de los ángeles con él. Encontró en ellos soberbia. Y cuando vino a tentar al Señor Jesucristo, procuró encontrar orgullo en el corazón de Jesús. Y por eso le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Él procuraba encontrar en el corazón de Jesús orgullo, soberbia, autosuficiencia. Lamentablemente fue lo que encontró en Adán y Eva cuando vino a tentarlos y les dijo: no hay nada de malo en que tomen del árbol del bien y del mal, pues el día que tomen de él serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces encontró en ellos orgullo. Ellos quisieron ser como Dios y el diablo fue lanzado del cielo porque quiso ser como Dios. Entonces, cuando nosotros somos orgullosos, cuando nosotros somos soberbios, entonces estamos quitando la gracia de Dios sobre nosotros, porque Dios da gracia al humilde. Nosotros tenemos que tener y procurar, y por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos desarrollar un corazón manso, un corazón humilde, un corazón que da gloria a Dios y que depende del Señor. Cualquiera que sea el escenario, cualquiera que sea la batalla, en Cristo es que somos fuertes. Por Cristo es que nosotros podemos vencer. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando sencillamente vamos y oramos para pedirle a Dios que bendiga lo que ya decidimos, no importa lo que diga la Biblia, o interpretamos mal un versículo, o no importa qué me digan las autoridades, igual es lo que yo voy a hacer y entonces me meto por ahí. Entonces estoy siendo soberbio, estoy siendo autosuficiente, le estoy dando lugar al enemigo, porque la humildad es una fortaleza. Cuando un corazón es humilde, el diablo no lo puede tocar, no tiene cómo arrimarse. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesús en el desierto. El diablo no encontró en el corazón de Cristo orgullo. El diablo no encontró en el corazón de Jesús soberbia. Por eso fue que Jesús dijo: he aquí, el Dios de este mundo viene, pero nada tiene en mí. Porque el Señor tenía un corazón manso y humilde. Pero este gigante viene entonces contra David. Es muy interesante que la Biblia nos dice que aquel gigante viene cuando David estaba cansado. Quiere decir que el gigante no empezó a atacar a David desde el comienzo de la batalla. Específicamente, él esperó que David estuviese cansado. La Biblia no lo dice, pero una estrategia pudo haber sido que el gigante enviara no sé cuántos soldados a atacar a David específicamente, y David se enfrentó a varios soldados, pero después de vencer a varios de ellos, ya estaba cansado y el gigante dijo: ahora llegó mi momento, llegó mi tiempo, porque él está cansado, él está débil, frágil, vulnerable, es el momento para matarlo. Mira que es interesante que la Escritura dice que él vino con esa lanza, con esa espada, y trató de matar a David. De manera que no fue solamente un intento, él trató de matarlo. Estaba en medio de la batalla y su objetivo era matarlo. Porque el reino de las tinieblas busca destruir al Hijo de Dios. No, el reino de las tinieblas no busca simplemente hacer por ahí algún pequeño daño. El objetivo del reino de las tinieblas es matar, hurtar y destruir. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser conscientes de eso. Y pedirle al Señor discernimiento. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi familia? ¿Qué está pasando en mi casa? Señor, ¿qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi vida? Dame, Dios mío, discernimiento. Recuerden que el agotamiento hace que la persona pierda el discernimiento. ¿Ve? Y los gigantes aprovechan cuando la persona no logra discernir para venir a destruir. Porque si la persona no tiene su discernimiento activado, entonces no ve venir al enemigo. No ve venir al enemigo. Por eso ocurren los accidentes, porque no los vemos venir. Entonces, aquel gigante tiene el objetivo de matar a David. Pero vamos a reflexionar ahora en el punto número 4 y vamos a considerar entonces lo que este gigante
continúa haciendo y los acontecimientos ahora. Punto número 4. Dios fortalece. Dios fortalece y levanta, porque Dios es el que nos da nuevas fuerzas y nos restaura, y levanta a sus hijos en victoria. Vamos a leer, por favor, segundo libro de Samuel. Vamos a leer allí donde estamos, segundo libro de Samuel, capítulo 21, el versículo número 17. Vamos a mirar, ya el versículo anterior nos dice entonces que aquel gigante llamado Isbi-Benob vino contra David para intentar matarlo, y estaba para mí, en ese momento, estaban en la batalla, el gigante arreciaba contra David, procura matarlo, pero mire lo que dice ahora el verso 17, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. En el momento en el que David está enfrentando a ese gigante, en el momento en que aquel gigante lo quiere matar, nos dice la Biblia, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Este hombre en medio de la batalla logra ver al rey David, quien está perdiendo terreno ante aquel gigante, pero a ese hombre sale apresuradamente y llegó en ayuda de David. Dice la Biblia, e hirió al filisteo y lo mató. Qué fuerza la de este hombre, estaba renovado en su fortaleza y viene y le quita la vida a aquel gigante. Dice la escritura, entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. A partir de ese momento hay una protección especial sobre David, porque es necesario cuidarlo como líder, ¿verdad? Como cabeza de Israel, como ícono de Israel en aquel momento. Pero quiero destacar algo aquí muy importante, es acerca de este hombre, Abisai. Este hombre se llamaba Abisai. ¿Y qué significa ese nombre? Ese nombre tiene varios significados. Significa primeramente Dios existe. Qué significado tan hermoso, porque David precisamente estaba en un momento difícil de su vida. David estaba a punto de morir. David estaba cansado, estaba sin fuerzas ya, estaba perdiendo terreno ante ese gigante, y en el momento en el que él cree que va a morir, que el gigante está ganando la batalla, aparece este hombre, Abisai, cuyo nombre significa Dios existe. Dios se hizo presente cuando David pensaba que todo estaba ya terminando, que no había más oportunidades. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Enfrentamos un problema en casa, enfrentamos una dificultad en el matrimonio, enfrentamos un problema con alguno de nuestros hijos o de nuestras hijas, o enfrentamos una crisis económica, se nos cierran las puertas, estamos cansados de intentarlo y pensamos entonces que todo está ya terminado, que no hay más posibilidades. Y además de pronto por allí no faltarán de aparecer algunas personas diciendo, ya no hay nada que hacer, todo está perdido, no hay oportunidad para ti ya. Pero Dios es todopoderoso. Dios no desecha ni descuida a sus hijos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos ver por la palabra del Señor cómo Dios utiliza a este hombre para dar testimonio de su protección, de su cuidado, de sus milagros, de su poder a favor de sus hijos. Dios existe. Dios no es un pensamiento. Dios no es simplemente una doctrina, Dios no es un concepto, Dios es real, Dios es veraz, Dios es fiel, Dios es todopoderoso y Dios no descuida a sus hijos. Por eso está escrito en la palabra, nunca te dejaré y nunca te desampararé.
Esa fue la certeza que tuvo Josué cuando tenía que entrar a conquistar la tierra prometida. Las palabras del Señor: no te dejaré ni te desampararé, no temas, yo estoy contigo. El enemigo no prevalecerá contra ti. Y es la certeza que nosotros debemos tener. Jesucristo el Señor está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, Dios Todopoderoso está con nosotros. Y todo gigante que se levante en contra de nosotros, en el nombre de Jesucristo caerá. Y nosotros avanzaremos hacia el plan del Señor. La mano de Dios nunca faltará, porque en la intervención de Abisai estamos viendo la mano de Dios, la presencia de Dios, la protección de Dios. Dios existe. Y Dios se manifiesta no solamente en los buenos momentos, Dios se manifiesta también en los momentos más críticos, en los momentos más difíciles, cuando ya no queda ninguna otra opción. Cuando decimos ya no hay oportunidad, allí se manifiesta Jesucristo nuestro Señor. Abisai significa Dios existe, pero también Abisai significa don o regalo. Dios es bueno. Y este hombre se convirtió en un don de Dios para Israel, para David. Este hombre Abisai se convirtió en un regalo de Dios para David. Llegó en el momento indicado, llegó en el momento preciso. Abisai se convirtió en una provisión en el momento justo para David. Dios es nuestro proveedor. Dios es el que nos recompensa. Dios envía sus buenos regalos y recompensas desde el cielo en el momento justo, en el momento indicado. Él es bueno. Él es Dios Todopoderoso. Él es el Señor. Y podemos nosotros depositar nuestro corazón plenamente en Él. Dios nunca dejará avergonzado a todo aquel que en Él confía, a todo aquel que en Él cree. Este caminar es sin duda alguna un caminar de fe. Por eso dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan, porque le creen, porque confían en Él. David vivió un tiempo difícil, David vivió un tiempo complicado. Tal vez tengamos que enfrentar tiempos difíciles, tal vez tengamos que enfrentar tiempos complicados. El apóstol Pablo los vivió. Pablo vivió tiempos difíciles, tiempos complicados, pero la mano del Señor nunca faltó. La Biblia nos dice incluso que cuando el apóstol Pablo iba hacia Roma, en su último viaje hacia Roma, porque iba a comparecer ante el César, la Biblia nos dice que la nave naufragó. Ellos pensaron que iban a morir, pero Dios envió su ángel a Pablo y le habló y le dijo: no temas, no se perderán ninguno de los que están en la nave, porque la mano del Señor estaba con él. El Señor estaba protegiendo a Pablo. De igual manera Dios nos protege a nosotros. Algunas veces puede ser que se levanten vientos contrarios, que las tormentas como que se levanten con fuerza y golpeen contra nuestra vida y vengan a golpear nuestra fe, pero mayor es el que está en nosotros. Nuestra confianza en el Señor debe permanecer firme, y más bien debemos entrar en su presencia y renovar nuestras fuerzas. Como podemos ver, aunque fue un momento difícil para David, encontró fortaleza en Dios, encontró la victoria por la gracia de Dios. Encontramos a otros que lamentablemente se cansaron y tomaron malas decisiones, como Esaú. Moisés se cansó, pero renovaba su fuerza en Dios y perseveraba y vio la victoria sobre Amalek. David vio la victoria sobre los filisteos y sobre este gigante. No importa quién se haya levantado contra ti, no importa qué tan difícil esté tu situación, no importa qué tan grande sea tu gigante, mayor es Dios, más grande es nuestro Señor. No hay problema ni obstáculo más grande que nuestro Dios. Es tiempo de fortalecer nuestra fe en el Señor, y Dios te está hablando hoy a través de esta palabra, diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, yo te sostengo, yo peleo a tu lado, y no prevalecerá el gigante, no prevalecerá el enemigo. Todo enemigo delante de ti caerá. Fortalécete en Dios, fortalécete en el Señor. Dios no te dejará en vergüenza. Quiero invitarte a orar en este momento. Quiero invitarte a levantar tu corazón delante del Señor. Es necesario que creamos que la mano de Dios se mueve a tu favor en este momento.
Levanta tu corazón en oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos, Señor, a darte gracias. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu grandeza, por tu poder, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Dios mío, porque tú eres fiel. Gracias te damos, Dios mío, porque tú estás con nosotros. Tu mano poderosa nos sostiene. Gracias, Señor, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad tuya, Señor. Somos templo del Espíritu de Dios. Gracias, Dios mío, porque está escrito en tu palabra: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Hoy declaramos por el Cristo de la gloria que habita en nosotros, que en Él somos más que vencedores. Por tu nombre, Señor, nos levantamos en victoria. Por tu nombre declaramos, Señor, que nuestros enemigos caen. Dios mío, hemos leído tu palabra esta mañana y venimos, Señor, a tomar nuevas fuerzas. Venimos delante de ti, Señor, para renovar nuestra fe, para renovar la esperanza en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu delante de ti, Señor, para que nos llenes de tu fuerza, de tu poder y de tu gloria. Trae, Dios mío, esta mañana una unción nueva, una unción fresca. Equipa a tus hijos, Señor, equipa a tus hijos para la batalla. En el nombre de Jesucristo fortalece al desanimado, renueva las fuerzas del cansado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, renueva la fe y la esperanza de tu pueblo. Hemos leído tu palabra, Señor, y hemos visto cómo los gigantes caen delante de ti. Declaramos en esta mañana que todo gigante que se ha levantado contra nosotros cae en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora que se va todo miedo. En el nombre de Jesucristo, ahora mismo reprendo el miedo. Ese gigante que se llama miedo, lo reprendo y lo echo fuera. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo declaro que ese gigante cae ahora mismo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo el Señor, declaro como la diestra de Dios se levanta a favor del pueblo del Señor en el nombre de Jesucristo, y esos dardos de duda, de incredulidad y esos argumentos, esos pensamientos de miedo que habían venido contra tu mente y contra tu corazón, se van ahora mismo en el nombre de Jesucristo el Señor, y se fortalece tu vida espiritual. Recibe nuevas fuerzas del Señor, recibe nuevas fuerzas de Dios, recibe espíritu de valentía, espíritu de poder, de amor y dominio propio, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro, Dios del cielo, que tu pueblo se levanta en victoria, tus hijos se levantan en victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Tú los renuevas con tu poder, tú los renuevas con tu gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú traes, Señor, nuevos tiempos sobre tus hijos. Yo declaro como el Espíritu Santo trae nuevos tiempos sobre tus hijos. Abre tu corazón, abre tu corazón. Extiende tus manos adelante para recibir. Extiende tus manos adelante para recibir. En el nombre de Jesucristo el Señor, yo declaro, Dios del cielo, que soplan vientos de refrigerio, vientos de renovación, nuevos tiempos sobre tu pueblo, nuevos tiempos sobre tus hijos. Hay renovación, hay refrigerio. El Espíritu Santo sopla con poder en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios del cielo. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe una unción nueva, recibe una unción fresca, recibe fuerza y poder sobre tu vida en el nombre de Jesucristo el Señor. Te bendecimos, Rey de Gloria, te bendecimos, Jesucristo, y te damos gracias, Señor. Gracias te doy, Dios del cielo. Gracias, Jesucristo, por bendecir tu pueblo. Gracias, Señor, por bendecir a tus hijos. Gracias, Dios mío, por ministrar tu iglesia. Te bendecimos en esta hora, Señor. Te exaltamos, Dios mío. Levanta tu corazón y dale gracias a Dios. Te bendecimos, Señor de señores. Te bendecimos, Rey de reyes.
recibe todo el honor y toda la gloria. Bendito Jesucristo, bendito Padre Celestial, bendito Espíritu Santo. Levantamos tu nombre en alto, Señor, y te damos gracias, te damos gracias. Recibe todo el honor, toda la alabanza, toda la adoración en el nombre de Jesucristo el Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Dios mío, por todas las bendiciones que tú traes. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios te llene con su presencia. Dios bendiga tu casa, tu familia, la obra de tus manos. El Señor te bendiga en todas las cosas. Y hasta una próxima ocasión con la ayuda de Dios.